a charlar un poquito. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes a todos. Les damos, en nombre del equipo docente de Teoría Sociológica 2, la bienvenida al cuatrimestre, a la clase. Mi nombre es María de los Ángeles Di Capua, yo soy la profesora titular de la cátedra. Y la verdad que les cuento que siento así el mismo cosquilleo que cada vez que empiezo un año nuevo, un cursado nuevo. Y eso que con Norma Valentino, que empezamos a trabajar en el 83, 84, de todas maneras seguimos sintiendo la misma alegría. Así que imagínense cuando nos veamos presencialmente, más todavía. ¿Eh? Bueno, y además estamos estrenando nombre, porque ustedes saben que son la primera, el primer grupo que empieza como Teoría Sociológica 2, porque antes éramos Sociología Sistemática, con contenidos similares y demás, pero bueno, en el nuevo plan ahora somos Teoría Sociológica 2. Así que estamos de estreno de nombre incluso. ¿Mm? Y de plan. Y de plan y de todo, sí. Claro. Bueno. Y la semana que viene de presencialidad vamos a estar de estreno. Perdón, pero estoy re ansiosa con eso, lo voy a repetir varias veces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Voy a compartirles la pantalla porque así tienen todos y todas tienen los datos precisos. ¿Mm? A ver si es este. No, no es este. Momentito. Un minuto, que tengo varias cosas abiertas y no puedo terminar de abrir porque como sigue entrando gente, no me da para abrir. Marita, ¿querés que comparta yo? Ya está. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, sí, Perfecto. sí, se ve. Se ve, se ve. Bueno, contarles, en primer lugar, darles la bienvenida, como les dije, y contarles cómo está conformada la cátedra. Bueno, yo soy la profesora titular, como les dije, mi compañera de ruta de toda la vida, Norma Valentino, la profesora Norma Valentino, es la adjunta de la cátedra. Con ella, con Norma, vamos a dar juntas, dividiéndonos los temas del programa, vamos a dar las clases teóricas. Tenemos jefes y jefas de trabajos prácticos, que son el profesor Carlos Solero, que en este momento está de licencia, tal vez algunos de ustedes les conozcan porque ha sido profesor en Teoría Sociológica 1, la profesora Melina Pervelini, la profesora Julieta Mascheroni, que está en este momento con licencia, pero se va a reintegrar prontamente, la profesora Paulina Teglia Palermo, que es nuestra genia informática y sostenedora de todo lo que fue este año y medio de virtualidad, y la profesora Dayana Rodríguez, que es la más reciente de ahí. Yo les pediría a cada uno de ustedes que se presenten para que puedan verles la cara, conocerlas y después seguimos con las ascriptes y las ayudantes. Hola, yo soy Norma Valentino, adjunta, y voy a turnarme con Mari para darle los teóricos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. La verdad que como Mari estamos muy contentes de empezar este año y sobre todo que, bueno, va a ser un sistema de alguna manera híbrido o mixto, como se dice ahora, así que muy contentes. Y bueno, mi nombre es Melina Provellini, soy jefa de trabajos prácticos ya hace varios años. Y bueno, voy a estar en las comisiones del mediodía y de la tarde. Así que me van a ver tanto al mediodía como a la tarde.
Bueno, hola a todos, todas y todes. Como bien dijo María de los Ángeles, soy Paulina Teria Palermo. Tengo el placer de estar en la cátedra ya hace más de 7 años. Empecé como ayudante alumna y bueno, hoy estoy como una profe más del equipo. Me van a ver seguramente en redes, como les decía Marita al principio, acompañándoles, resolviendo las dudas que tengan y bueno, conectándoles con también el resto de la cátedra desde los diferentes canales de comunicación que ya les vamos a contar. Así que bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, yo soy Diana Rodríguez, era scripta de la cátedra y ahora estoy reemplazando a Carlos Solero, o sea, una tarea muy difícil de abordar, pero bueno, cuando se reincorpore también seguiré en la cátedra. Espero que les guste mucho la materia, que a todos los que formamos parte siempre nos enamoró los contenidos que dictamos, así que esperamos acompañarlos a ustedes en este proceso. Bueno, muy bien. ¿Siguen viendo ahí? ¿Sigo compartiendo? Sí, Bien. sí. Después, ascriptes tenemos varias que, aparte que se incorporan ahora, también como ascriptes está Andrés Álvarez, que es internacional. Andrés no le coincidían los horarios, está en Dinamarca en este momento, haciendo un stage, así que, bueno, como verán, somos una cátedra internacional. Bueno, Maite Canin, que sí está, y Maite nos acompaña desde hace varios años y sigue en la cátedra. Bueno, y este año se incorporan Alejandra Ridruejo y Clarisa Leonar. ¿Quieren saludar ustedes, chicas? Hola a todos y todas. No sé si me escuchan porque estoy con una obra en construcción al lado. No, se te escucha bien, Maite. Ah, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la cátedra. Es, en mi opinión, una de las materias más hermosas de la carrera, así que espero que la disfruten por la calidad humana y por la calidad teórica y que les brindemos muchas herramientas para su futura carrera profesional. Así que cuenten conmigo, cualquier pregunta que tengan, espero poder ayudarles. Y bienvenidas a Gracias, las Maite. nuevas ascriptas, que no las conocía. Bueno, buenas gente. Me llamo Alejandra, pero prefiero que me llamen Aleja, así que diríjanse a mí como Aleja. Y bueno, llevo 15 minutos en la cátedra, más o menos, pero bueno, ya con una relación más histórica con varias miembros del equipo, así que me pone muy contenta de formar parte de este grupo, porque es una cátedra muy fluida, con muchos acuerdos, con mucha voluntad de trabajo, de compartir las cosas y eso lo van a ver en todas las clases y vamos a estar, bueno, como esa cantidad de personas que somos a disposición de las distintas dudas que vayan surgiendo, así como también abiertas a sus comentarios, opiniones y todo lo demás, porque esta cátedra es genial. Gracias, Alejilla. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Gracias, me apropio de las bienvenidas también de alguna manera. Como dijo Aleja, hace muy poquito que estamos acá y bueno, estoy muy, muy contenta, sinceramente. Como varias de las compañeras mencionaron, comparto que es una de las materias sin dudas más ricas y más estimulantes de la carrera, o a mí por lo menos me pasó eso. Y bueno, hacía hoy justamente hablaba con Aleja, que es amiga y compañera, y le comentaba que hace muchos años que me llamaba la atención la materia y bueno, por distintos motivos todavía no podía llegar, pero bueno, aquí estamos y bueno, muchas gracias por recibirnos y por abrirnos el espacio y bienvenidos a los compañeros estudiantes. Gracias, Clary. Bueno, y finalmente, el equipo docente.
tenemos ayudantes alumnes, Octavio Arena, Valentina Merlo, Camila Ventura, Rocío Berardo y Celina Romani. Bueno, la verdad que no puedo ver quiénes están y quiénes no, porque ya somos muchos. Así que sé que a Chula la vi, a Celina Romani la vi, al resto no, así que vayan si están, se van presentando como para que el resto de los compañeros estudiantes les vean. Sí, bueno, acá estoy. Bueno, mi nombre es Celina Romani, pero me pueden decir tranquilamente Chula, me gusta ese apodo. Así que, bueno, darles la bienvenida a todos, más que nada. Y creo que como consejo para iniciar la materia, les recomiendo, bueno, la participación en lo que puedan. Es una materia súper dinámica y que además, bueno, aprovechen todas las situaciones, por ejemplo, de clases de consulta y que puedan consultarnos. Siempre, obviamente, vamos a estar disponibles, seguro van a estar nuestros mails o cualquier situación, o claramente con las profes. Así que, bueno, nada, repetir las palabras de las chicas hasta entonces, que es una materia hermosa, y bienvenidas. Gracias, Chula. ¿Algún más de los ayudantes? Creo que no hay nadie, ¿no? Iban a ir llegando más Chula. tarde, pero bueno, me avisan si llegan, así pueden presentarse. Bien, ustedes dirán, ¿por qué la profe habla de equipo docente? Y bueno, yo voy a explicar esto porque a mí me parece que esto para nosotros que venimos trabajando en esta cátedra es central. La construcción de conocimiento, la transmisión de conocimiento, la participación en un proceso constructivo entre ustedes y nosotros, de justamente el debate, la posibilidad de trabajar con los temas que trabajamos, siempre es mucho más rico cuando es colectivo, sin duda. Y desde ese lugar es que para nosotros, si bien claramente nosotros tenemos una responsabilidad ineludible, aquellos que tenemos cargo docente, y no nos corremos de esa responsabilidad, sí nos parece que es importante la participación, tratar de abrir a la participación tanto de los ascriptes como de los ayudantes alumnos que están haciendo su formación docente. Entonces, la verdad que van a ver que los ascriptes y los ayudantes participan en algunos trabajos prácticos, en algunas actividades, porque la idea es justamente que como parte de su formación docente, no solo, digamos, la formación docente implica acceder a ciertos conocimientos, contenidos de conocimientos teóricos, también es una forma de hacer docencia. Y nos parece que en eso tenemos una responsabilidad de formación con quienes integran la cátedra, quienes han decidido, han solicitado ser ascriptes o han pasado el concurso de ayudantes alumnos. Y bueno, claramente pensar en una cátedra que se maneje democráticamente en nuestro manejo interno, más allá de que alguno tenga cargo de titular y otro de adjunto, o de jefe de trabajos prácticos, implica también nuestra manera de abordar la relación de docentes y alumnos, ¿sí? En ese marco. Y además porque, bueno, es una cátedra que trabaja desde la perspectiva de género. Y la perspectiva de género, después lo vamos a ver, pero no implica solo dar algunos contenidos de género, ¿sí? Implica también una forma distinta de distribución de los poderes que aparecen, digamos, en estos espacios, y también de construir relaciones que sean no solo guiadas por la racionalidad, sino también por la emotividad. Así que es un poco una forma de hacer docencia que nos ha caracterizado con Norma desde hace mucho tiempo y con la gente que ha formado parte de este grupo de trabajo. Así que por eso siempre hablo de equipo docente. Aunque claramente tenemos distintas responsabilidades, porque no puede ser de otra manera en una institución universitaria. Pero nos parece que todos colaboramos, cada uno desde su lugar, para eso. Así que, bueno, dicho esto, seguimos entonces
un poco para organizarnos. Ustedes saben que las clases teóricas van a ser los miércoles. Nosotros tenemos 2 turnos de clases teóricas, 12:30 y 16:30. Y las clases prácticas tienen, en realidad son originariamente 3 comisiones simultáneas de 13 a 15 horas y los jueves, y una comisión de 17 a 19. Bueno, pero esto del trabajo híbrido, esta mixtura que vamos a tener ahora de presencialidad y de virtualidad, por un lado nos exige mucho más para poder tener una organización que no haga ruido en el medio, que sea, que nos permita aprovechar los espacios y los tiempos, pero además también, la verdad que da ciertas posibilidades, abre ciertos espacios para poder trabajar de otra manera. Con lo cual, nosotros vamos a tener una clase teórica en general que va a ser semanal. Esta clase teórica va a ir variando entre el horario de 12:30 en una semana o de 16:30 la otra semana, ¿sí? Es decir, que vamos turnando el horario una semana 12:30 y una semana 16:30. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros vamos a tratar de dar todas las clases presenciales que podamos, pero tenemos que garantizar también que esta clase se dé en streaming y que quede grabada, porque no todos van a poder venir a las clases presenciales. Los aforos que la facultad nos pone es de 50 personas, fíjense que acá nada más estamos 124, con lo cual vamos a tener que hacer rotativa la asistencia de ustedes, tratando de que todos vengan una o 2 veces al menos en el cuatrimestre a las clases teóricas, dividiéndolos, o si se puede más, pero digamos en principio eso. Y justamente por eso, como hay que hacer toda una ingeniería para esto, vamos a tomar, digamos, alternativamente una clase. Una semana la clase va a ser 12:30 y la otra semana 16:30. Lo mismo es un poco la idea del trabajo en los prácticos. Después les voy a pasar a Melina para que nos explique un poco la dinámica de los prácticos, pero la idea es que siempre toda instancia presencial tenga un respaldo virtual, porque muchos de ustedes no están en la ciudad, no pueden viajar, y otros que están en la ciudad tal vez empezaron la carrera o están en una situación en la que están trabajando y no pueden venir a la presencialidad, o directamente no están dentro de los 50 que ese día van a poder estar en la presencialidad. Entonces, tenemos que sí o sí hacer toda esta ingeniería para asegurar que todos puedan acceder a las clases. Además, porque ustedes tienen otras clases, van a tener otras clases presenciales, la facultad no cuenta con tantos equipos como para cubrir a todas las clases con sus equipos para pasarlo por streaming. Entonces también hay que allí ver cómo arreglamos con las otras clases para que no se superpongan, para que todas tengan sus equipos para poder dar clases. Si bien se ha priorizado los ingresos 2020 y 2021, son bastante las materias que hay que armonizar. Así que en principio, para que sí se puedan organizar ustedes, nosotros les vamos a subir al aula, que después vamos a hablar de cómo nos manejamos con las informaciones, un cronograma, para que ustedes de antemano hoy ya tengan cómo van a ir la secuencia de clases presenciales, cuáles no van a ser presenciales, y además ya van a tener allí también las asistencias de entrega de trabajos prácticos, las fechas, y la fecha del único parcial que van a tener y de su recuperatorio, que van a ser las condiciones para la regularidad. Eso, sobre la regularidad, no se pongan ansiosos, que ya les voy a explicar dentro de un ratito. Pero en principio quería comentarles esto un poco de cómo vamos a organizarlos. Con las clases de trabajos prácticos, no sé si querés explicarlo, Melina, no va a ser por streaming, pero va a ser similar un poco, ¿no? Así es. Bueno, como bien decía Mari,
nosotros originalmente teníamos 3 comisiones a lo que era la mañana, o bueno, ahora es el mediodía, y una a la tarde-noche. Bueno, ahora con este sistema diferente, con este sistema mixto híbrido, vamos a seguir teniendo el espacio del mediodía y el espacio de la tarde, eso va a estar siempre, pero las comisiones de alguna manera se van a hacer un poco más fluidas, ¿sí? No van a ser comisiones estancas porque, como bien decía Mari, implica, bueno, por ejemplo, en la instancia presencial no pueden ir todos, hay que armar un listado para que puedan entrar a la facultad, si es máximo 50, obviamente no van a entrar todos, entonces ya eso igualmente se los vamos a ir diciendo clase a clase cómo va a ser, ¿sí? Pero sí vamos a respetar una clase al mediodía y otra a la noche, más allá de que las comisiones puedan ser, esto que yo les decía, más fluidas, ¿sí? Y a lo largo del año lo que vamos a tener es 3 grandes trabajos prácticos que los vamos a ir trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿sí? Entonces vamos a tener instancias en las cuales vamos a dar clases o presencial o al mismo tiempo en la virtualidad, vamos a, por ejemplo, explicar los conceptos más importantes que reúnen ese práctico, las consignas y demás. Va a haber otras clases que van a ser más espacios de consulta, ¿sí? Porque la idea es que en grupo vayan desarrollando a lo largo de, depende cada trabajo práctico, pero a lo largo de 2 o 3 semanas vayan desarrollando, produciendo ese trabajo práctico. Entonces va a haber espacios en el horario de los prácticos de consulta para justamente evacuar todas las dudas respecto al práctico, y va a haber otras instancias también en las clases prácticas de exposición, ¿sí? Y de debate de estos trabajos prácticos. Esto igualmente nosotros semana a semana les vamos a ir diciendo, para que no se mareen, ¿no? Exactamente, bueno, cómo va a ser cada instancia, qué es lo que necesitan leer, qué es lo que se va a discutir, si es presencial, si es virtual, si es presencial y virtual, bueno, todo eso se lo vamos a ir diciendo día a día, así que no se preocupen. Pero bueno, esa va a ser la lógica a lo largo de todo este cuatrimestre, estos 3 grandes trabajos prácticos que se van a construir a lo largo del cuatrimestre. Una cuestión que les quiero adelantar es que seguramente, por más que seamos cuatrimestrales, no podamos tener las 2 horas de clase, porque ya sea en la presencialidad, para que ustedes puedan entrar a otras clases, o para que se desinfecten y demás el aula por el protocolo, vamos a tener que restar un poco del tiempo de estas 2 horas. Y lo mismo en el virtual, porque realmente no aguantan 2 horas de clase virtual, eso es un poco así. Así que, bueno, eso adelantarles. Pasaría ahora al tema de los canales de comunicación, cómo nos vamos a manejar, pero antes les quería dar paso que me avisa Octavio, que está, ya lo nombré antes, que entró en el aula. ¿Querés saludar, Octavio, que es ayudante alumne? Hola, buenas tardes a todos. Perdón la demora, pero estábamos cursando desde hace un tiempito. Pero nada, quería darles las bienvenidas, contarle que justamente como dijo Mari, soy ayudante de alumno y cualquier cosa que necesiten dentro de nuestras áreas de actividades, digamos, podemos darle una mano y ayudarlos. Así que básicamente eso, intentar que este cuatrimestre sea lo más viable y llevadero posible en este nuevo formato híbrido. Así que básicamente eso, somos estudiantes como ustedes, entendemos algunas inquietudes y es para intentar ayudarlos, digamos. Así que eso, creo que más que eso no hay para decir. Bueno, gracias, Octavio. Hay una cuestión, perdón, ahí Francisca pregunta si las clases prácticas van a ser grabadas. No, Francisca, no van a ser grabadas porque si hay clases presenciales ese día, en el mismo momento va a haber clases también virtuales, ¿sí? Entonces, quienes no pueden acceder a la instancia presencial van a tener virtual, ¿sí? Las clases prácticas no son grabadas. Porque implican además mucha participación por parte de ustedes en la clase práctica. Bueno, y está también Rocío Berardo por ahí, me parece, si querés saludar, Rocío, también, otra ayudante.
¿Cómo andan? Bueno, me acoplo a lo que decía Octavio, perdón por la demora, estábamos cursando. Y bueno, a disposición para lo que sea que necesiten. Espero que nos podamos conocer de manera presencial muy pronto. Así que bueno, a disposición y mucha suerte, muchos éxitos para este segundo cuatrimestre. Perfecto. Me parece Ahí que... siguen algunas dudas, Mari. Sí, a ver... Francisco, entonces ambas clases teórica y práctica van a ser tanto presenciales como virtuales. Hay clases que van a ser solo virtuales y hay clases que van a ser presenciales, pero las clases que son presenciales, sí o sí, al mismo tiempo van a ser virtuales, o la va a dar otro profe, o van a ser por streaming. Claro, para que quede bien claro. Lo único que queda grabado es la clase teórica, ¿sí? Eso queda grabado. Si la clase teórica, como esta nos tocó en darla virtual, bueno, obviamente entran en el horario que corresponda, virtual, que son las menos, prácticamente no quedan muy pocas, solo hemos puesto algunas en los horarios, en las semanas que van a tener parcial, para que no tengan que estar yendo y perdiendo tiempo el día del parcial. Pero bueno, en definitiva, son muy pocas las que solo son virtuales. La mayoría de las clases teóricas van a ser presenciales. En el mismo momento que la estamos dando, la están pasando por streaming. Ya les vamos a avisar qué canal, todo. Y quedan grabadas, ¿sí? Que después nosotros se las subimos. Las clases prácticas no se graban porque implican un trabajo en la misma clase de parte de ustedes. Entonces no se graba la clase práctica. Pero la clase práctica, algunas van a ser presenciales. Las que son presenciales, en el mismo horario que están dando los que fueron a hacer la presencial, tienen una clase virtual práctica donde van a poder participar porque es sincrónica, de respaldo, digamos. Para los que no pudieron ir a la presencial, está el horario, en el mismo horario, la clase que se va a estar dando virtual para que puedan participar virtualmente, ¿sí? Marcos, ¿querías preguntar algo? Ahí Marcos por lo menos está levantando la mano. No, perdón, profe, lo he apretado solo, sin querer. Ah, bueno, bueno. Listo. Bueno, vamos entonces a los canales que tenemos para comunicarnos, que ya les estuvimos diciendo y varios de ustedes ya están integrados en esos canales, ¿sí? Por un lado, tenemos para trabajar el aula virtual, que es Teoría Sociológica 2, que está en comunidades, ustedes ya saben porque ya tienen experiencia en trabajo con el aula virtual, tienen que matricularse, ¿sí? Y, bueno, obviamente allí van a estar los trabajos prácticos subidos, los materiales, el link con los materiales y el link de las clases grabadas, y mandamos siempre la comunicación de cualquier novedad. Para que ustedes puedan consultarnos, la forma más directa es a través del correo electrónico que tienen ahí. Sociología Sistemática se va a seguir llamando igual, perdonen, por eso somos unas nostálgicas. Sociología Sistemática 13, gmail.com, que allí recepcionamos todas las dudas, problemas que puedan tener, ¿sí? Es la forma más directa esa. Después también tienen un grupo cerrado de Facebook, que es Teoría Sociológica 2021, donde es paralelo, porque como, bueno, algunos trabajan más con Instagram, otros se enganchan más con Facebook, pero prácticamente es la misma información la que tienen en Facebook y en Instagram. A veces Instagram es como más dinámico y subimos algunas historias y cosas así, pero prácticamente es la misma información. La información importante, y esto que quede claro, va a estar siempre triplicada, porque nosotros somos así de pesades con las informaciones, ¿sí? Así que están siempre triplicadas en el aula, en el grupo de Facebook y en Instagram. ¿Está? Marita, agrego algo. Sí, una sola cosita. Cortito. E incluso si es muy importante, también les va a llegar por guaraní. Sí, Pauli.
Sí, eso iba a agregar, que si hay información que entendemos que pueden haber estudiantes que no se puedan conectar a algunas de los canales, también enviamos por guaraní. Y el canal de Instagram es importante porque sabemos que ustedes lo utilizan mucho, entonces allí lo que hacemos es dar avisos sobre publicaciones que se han hecho tanto en el aula como en el grupo cerrado o que hemos enviado por guaraní. Entonces estén atentos a ese canal simplemente por ahí para tener las alertas y demás de lo que vamos publicando. Y quédense tranquilos que todo lo que están preguntando, todo lo que están comentando las profes, va también a ser publicado en los diferentes canales para que ustedes lo tengan y ya puedan ir organizándose. Bien. No sé si hay alguna, no vi el chat, si había alguna pregunta sobre esto. ¿Ah? No, no hay nada. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, esa sería la información más general. ¿Estamos? Ya estuvieron casi todos presentados. Les digo al equipo docente si los que quieran tengan que retirarse, no hay problema. Lo que vamos a empezar a charlar ahora, sí, con los chiques, es un poco cuáles son los contenidos básicos de la materia, un poco para que ponernos a tono. Pero una cuestión, María, antes de irnos, para recordar que mañana no hay clases prácticas, ¿sí? Que las clases prácticas empiezan la semana que viene, que creo que es 2, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Empiezan ahí, sí. Y por las dudas, para que ya sepan, la primera clase práctica va a ser virtual, solo virtual. Preguntan si hay condición de promoción, Marita. No, no lo hay. No, no lo hay. Ahora tengan un poquito de paciencia que vamos a explicar cómo es la regularidad y las condiciones. Promoción desde ya, si quieren les paso así les spoileo, no hay. Después seguimos charlando, pero eso no hay. Pregunta Francisco, ¿por dónde nos llega? ¿Quién puede ir a las clases presenciales? Bueno, con respecto a eso, el tema va a ser así. Nosotros vamos a estar ya entre mañana probablemente mandándoles a todos un formulario para que puedan completar un formulario Google, ¿sí? ¿Por qué? Porque la facultad, les debe pasar con otras materias también seguramente, les pide el nombre, el DNI y, si es posible, la dirección, ¿sí? Esto es porque cuando ustedes lleguen a la facultad, no puede entrar cualquiera, tiene que estar en ese listado de quienes pueden entrar y necesitan esos datos. Con lo cual, ya les vamos a avisar por todos estos canales que les dijimos, les vamos a avisar dónde está el formulario Google. Hay pregunta si es obligatorio asistir a las clases presenciales. No, claro que no. No. El formulario lo va a completar quien quiera asistir a las clases presenciales, ¿sí? Y de todos los que llenen el formulario, si son más de 50, que es el aforo, repito, que nos permite la facultad, si son más, lo que vamos a hacer es, bueno, los primeros 50 que lleguen son los que van a ir a la primera clase. En la segunda clase, lo cual para nosotros les digo que es un trabajo abrumador, pero estamos dispuestos a hacerlo porque no tenemos otra, para la segunda clase van a tener que volver a inscribirse, siempre con ese formulario, porque necesitamos saber quiénes quieren venir a la segunda clase y vamos a dar prioridad a los que no estuvieron en la primera clase, ¿sí? Se le va a dar siempre prioridad a quien quiera asistir y no haya podido asistir antes porque no tenía lugar, ¿de acuerdo? Entonces, digo, es una especie de trabajo abrumador porque hay que estar con las listas y mirando y demás. Por eso también, para la asistencia a los prácticos, este año no vamos a poder trabajar, como decía Meli, bueno, es la comisión de Melina Pervelini, esta es la comisión de Day Rodríguez, por ejemplo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos con comisión cerrada, no es fácil
hacer esta división entre presencialidad, quiénes van a asistir y quiénes no, ¿sí? Porque los números por ahí no nos van a dar en cuanto a la división. Entonces va a ser, si ustedes van a tener un número de comisión, que ya les vamos a preguntar ahora, van a tener un número de comisión, pero no necesariamente asociado a un único profesor, a un único jefe de trabajos prácticos. Esto que les quede claro, ¿sí? Bueno, ¿qué estaba diciendo con respecto a esto? Bueno, entonces van a tener que completar ese formulario y les vamos a ir avisando. Es por esto que le vamos a mandar el cronograma, ¿sí?, completo de todo el cuatrimestre, para que ustedes se puedan organizar y sepan qué clases van a ser presenciales, qué clases van a haber presenciales y puedan organizarse de alguna manera ustedes también. Y lo que les voy a pedir a todos es paciencia, porque a ver, miren, nos llevó todo el 2020 a los profes y a ustedes a acostumbrarnos a trabajar con la virtualidad. No les quiero decir el tiempo que insumió adaptar contenidos, dinámicas, aplicaciones nuevas para trabajar. Bueno, ahora estamos, no les digo que igual, pero ahí, como casi el 2020, con mucha más alegría, obviamente, porque implica el contacto entre todos, pero implica también un aprendizaje. Entonces, ¿que vamos a meter la pata en algo? Y seguramente, no lo duden. Y ustedes también, porque tenemos que todos tratar de armonizarnos para ver cómo llevamos esto adelante. Y este sistema mixto de virtualidad y presencialidad no es simple, porque los cargos de los docentes, ¿sí?, quien tiene un simple, quien tiene un semi, o lo que sea, las horas de trabajo que tiene pagas para esto, siguen siendo las mismas. Y el trabajo, de alguna manera, casi que les digo, se duplica, si no, Entonces, todos tratamos de poner la mejor voluntad, que nos vamos a equivocar seguro. Entonces, ustedes tengan paciencia, junten los deditos, digan om, y voy a ver que pongo la mejor energía para que esto salga entre todos lo mejor posible. ¿De acuerdo? Y si hay errores, bueno, son errores, lo asumimos, los corregimos, los tratamos de ver. Nosotros somos gente toda que escuchamos, así que podemos entender cuando ustedes nos marquen, miren, la están pifiando, por acá estamos haciendo esto mal, bueno, vemos, lo revemos, a ver cómo se puede hacer la dinámica para que sea lo mejor para todos. ¿De acuerdo? Así que en eso hay que tenernos paciencia todos mutuamente. ¿De acuerdo? Ahí Tiziana hizo una pregunta larga, Mari. Sí, dice, habría que respetar los turnos mañana tarde. Pregunta, es una pregunta. Hacemos una clase virtual justo antes de la clase de teoría sociológica. Bueno, y esa clase virtual, ¿no la graban? No sé cómo es el tema. El tema es, realmente, el problema es que no podemos asegurarles un turno, porque lo que hablamos en la reunión con las académicas es que no siempre vamos a tener disponibilidad de aula híbrida. Por lo tanto, nosotros hacemos esta rotación de horarios en función de que justamente, no de los prácticos, de los teóricos es rotación de horario, en función de que podamos dar la mayor cantidad de clases presenciales posibles para quienes quieran asistir. Pero en el caso nuestro, quédense tranquilos porque la clase se graba. Si no pueden asistir o no la pueden ver, les va a quedar grabada la clase. Eso, quédense tranquilos con eso, ¿sí? Las clases prácticas serían en ambos turnos. Bueno, esto es lo que estaba diciendo. No son intercaladas, las clases prácticas sí guardan, porque ahí ustedes tienen que participar directamente. Entonces ahí sí los horarios se contemplan en los turnos que se hayan inscriptos. ¿Está? Bien, estoy como muy Lo que no desordenada. sucede en las clases prácticas es que no vamos a respetar las comisiones. Por ejemplo, yo les decía, antes teníamos 3 comisiones a la mañana. Bueno, ahora este año no va a haber 3 comisiones a la mañana. Va a estar el turno mañana y el turno tarde, de alguna manera, ¿sí? Exacto, ese es el tema. Pero sí respetamos los horarios en los que se inscribieron. La gente que se inscribió a la tarde no va a tener que venir en el horario del mediodía
la comisión de prácticos del mediodía. Va a tener siempre su mismo horario de la tarde. Lo mismo los que están al mediodía, siempre es el mismo horario. ¿De acuerdo? Bueno, estoy como desordenada un poco así porque, vieron, no es fácil dar cuenta de todo esto. Creo que ahí terminé, me parece, si no hay más dudas. Cualquier cosa, saben que pueden preguntar o levantan la mano, lo que fuere. ¿De acuerdo? Igual, piensen que esto lo vamos a ir también construyendo entre todos semana a semana. Ustedes van a tener el cronograma armado para ya armarse el cuatrimestre, pero semana a semana, casi día a día, vamos a ir publicando en las distintas redes, en comunidades y todo, cada una de las instancias, ¿sí? Y es así, o sea, como dice Mari, nos vamos a equivocar, a lo mejor vamos a publicar algo que después nos vamos a echar para atrás, porque eso también pasa. En esta instancia, la verdad que estamos entre todos construyéndola y conociéndola, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado con la virtualidad, bueno, ahora nos metemos en este sistema mixto que hay que conocerlo y bueno, y nos vamos a equivocar, seguro. Así que bueno, paciencia, como les decía, y entre todos iremos hacia adelante. Quería decirles algo que se me fue ahora, no me acuerdo qué era. No, sí, ya me acordé. Obviamente, chiques, esto tiene que ver con que los parámetros sanitarios se mantengan estables como hasta ahora. Eso, de más está decir que todo lo que estamos armando es poniéndole una gran energía pensando que, bueno, no volvemos para atrás, ¿no es cierto? Si hay alguna medida así, bueno, ahí hay que rever, juntar las cartas que repartimos, volver a mezclar el mazo y dar de nuevo, ¿eh? Pero no pensemos en esa instancia. Por ahora pensemos que va a seguir todo bien, que la delta va a quedar allá en el delta del Paraná y nada más, que no va a venir para nada. ¿Estamos? Bueno, ahora sí me metería, voy nuevamente a compartirles un poco para contarles. Creo que es esto lo que tengo que dar. No, me equivoqué. Perdón. Estoy ahí como... Este es. Ahí ven, ¿cuál ven? ¿Ven uno celeste? No, Marita, está el de la introducción, de las cucharas. Bueno, entonces hay que volver a ponerlo. ¿Cómo cuesta esto, che? Sí, cuesta compartir, es verdad. Se llama, Marita, se llama PPT, primera clase TS2, ok. Ahora sí están viendo el celeste. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahí vamos con teoría sociológica 2. Lo primero que les quiero contar... Perdón que te interrumpa, perdón Sí. que te interrumpa, antes que largues. Tal vez sería conveniente volver sobre la regularización, que la dijiste... No, ahora voy a volver. Bueno. Lo tengo escrito incluso, para que lo puedan leer así. No se preocupen. Dale. Bueno, les decía, lo primero que les quiero contar, obviamente el equipo docente ahí me colabora en lo que puede, ¿eh? Pero lo que les quiero contar es cómo queda armado el programa. El programa tiene una introducción que es un poco, ahora la vamos a ver después más en detalle, pero es un poco esta idea de poder presentarles los cambios más globales que aparecen en el siglo XX y cómo se estructura la teoría sociológica en el siglo XX. En nuestro caso, y después esto lo voy a retomar, como nosotros trabajamos desde una perspectiva de género, nos interesa además interrogarnos cuáles han sido, dentro de estos grandes cambios globales de este siglo XX, cómo esto implica pensarlo desde los feminismos. Y además también preguntarnos acerca de cómo se ha constituido el saber sociológico desde una matriz androcéntrica, es decir, desde una mirada, una evaluación donde los autores en general estaban atravesados por el patriarcado. Entonces,
un poco queremos ir viendo esos autores clásicos ya, porque ya no son solo los clásicos del siglo XIX, los autores más importantes del siglo XX probablemente, pero justamente cómo en sus textos aparece alguna referencia a esta perspectiva de género, a esta pregunta sobre la construcción de la sociedad en esta dicotomía de género, y además nosotros también hacer una lectura crítica sobre eso. Entonces, en esa introducción vemos esto muy ampliamente, sentamos de alguna manera el panorama sobre esto, y después el programa se divide en 4 grandes unidades, que van a ser una especie de barrido del siglo XX sobre el eje de cómo se fue construyendo la individuación, es decir, de alguna manera cómo aparece la construcción de identidad, los procesos de subjetivación, leído a través de estos 4 autores. En la primera unidad es un autor que van a ver que está ahí como, digamos, cabalgando entre el siglo XIX y el siglo XX, que es George Simmel. No sé si ustedes lo conocen, pero sí conocen a un gran amigo de él, ¿sí? A un compañero de tertulias de George Simmel, que fue Max Weber. Lo conocen por Teoría Sociológica 1. Y entonces en esta unidad lo que vemos es un poco cómo trabaja George Simmel justamente ese pasaje de siglo en algunos aspectos tan traumáticos, a punto tal que él va a pensar en un concepto central ahí para describirlo cuando habla de lo que llama la tragedia de la cultura, y como otra línea de pensamiento también originada en Alemania, como fueron los pensadores de la Escuela de Frankfurt, colaboran un poco en este análisis cultural que van a hacer. Y un poco los herederos de esto lo vamos a ver en la unidad 2, cuando vemos un autor como Irving Goffman, que va a ser un autor que crea toda una corriente muy interesante que se llama el interaccionismo simbólico. Ustedes vieron cómo de alguna manera, paralelamente o en este contemporáneo a esto, vieron una corriente que es la del estructural funcionalismo, que ha sido la corriente hegemónica. Bueno, nosotros tal vez tenemos una vocación en la cátedra por ver lo que no es tan hegemónico y no ha sido tan transmitido, porque nos parece que guarda mucha riqueza conceptualmente y en sus categorías. Entonces acá vamos a trabajar un poco esta otra vertiente que sale de una escuela que se llama la Escuela de Chicago, y que donde formó parte en la última etapa de la Escuela de Chicago Irving Goffman, fue formado por algunos de los grandes teóricos de la Escuela de Chicago, y vamos a ver toda esta corriente que llamamos interaccionismo simbólico. En la unidad 3 vamos a ver a un autor que es Norbert Elias, que justamente va a pensar cómo en el largo plazo se fue constituyendo ese siglo XX y cómo esa construcción se asienta sobre un proceso permanente de interdependencia entre individuos que constituyen esa sociedad. Y finalmente, en la unidad 4, vamos a ver a un sociólogo y militante que es Pierre Bourdieu, tal vez el más conocido de todos estos, porque ha sido el más mediático, que va a pensar este proceso de interacción de la sociedad en una sociedad que para él es conflictiva, porque es una sociedad desigual, y a partir de cómo los distintos agentes que componen esta sociedad, a través de luchas sociales, de luchas simbólicas, pueden reconstituir las hegemonías que aparecen en esa sociedad, tratando de disputar estos lugares y estas desigualdades propias de esa sociedad. Esto a grandes rasgos para contarles un poco qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Particularmente en la introducción, esto que yo les decía, fíjense que la introducción se denomina la perspectiva sociológica en el siglo XX, la mirada crítica desde la perspectiva feminista de la matriz patriarcal. Y aquí vemos los desarrollos de la teoría social en el siglo XX
cómo la problemática de la subjetividad aparece en la sociología contemporánea y cómo justamente no podemos hablar de subjetividad sin pensar en que el género y también el trabajo han sido la clave de lectura de las matrices sociológicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los dos grandes ejes sobre los que se vertebran las identidades. Y allí vamos a ver un poco cómo se da en ese siglo XX la globalización, la construcción de las teorías sociales y el género, y nos guardamos un pequeño apartado, así como ustedes vieron algo de la sociología en Latinoamérica, vamos a tratar de ver un poquito en la reflexión social en Argentina qué pasa con estos desarrollos teóricos. Eso en cuanto a los contenidos. En cuanto a las condiciones de regularización, como ya les dice en el spoiler, efectivamente no hay promoción. Años atrás hubo, pero en estos sistemas nos cuesta mucho encontrar una forma de promoción. Así que solo nos quedamos con la regularización. ¿Quiénes van a ser regulares? ¿Quiénes van a poder acceder a la condición de regulares? Bueno, quienes aprueben un parcial o su recuperatorio, ¿sí? Tienen una instancia de parcial, si no les va bien, tienen el recuperatorio, y además, no es I, es, no es O, es I, quienes aprueben un parcial o su recuperatorio, y quienes además hayan entregado al menos, hayan realizado al menos 2 de los 3 trabajos prácticos obligatorios que tenemos en la materia. A ver, antes de seguir, ¿preguntas por allí? ¿Está todo claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Profe, Sí. ¿los parciales son de modalidad oral, escrita? El parcial seguramente va a ser escrito y va a ser virtual. Vamos a ver después si será sincrónico o asincrónico. Eso no lo tenemos decidido todavía. Pero lo que sí les digo es que no va a ser presencial, va a ser virtual. ¿Sí? Porque necesitamos hacer un parcial general para todos, la presencialidad no es obligatoria, entonces pensamos que es mejor dejarles una condición de igualdad, para una condición, digamos, común para todos, que sea la de la virtualidad. A ver, acá hay algunas preguntas. Bueno, esto de los turnos ya los contesté. Ah, bueno, saludaba a Clarisa. Listo. Nada más. Bueno, hasta acá. ¿Sigo entonces con lo que estaba diciendo? Bien. Acá estoy. Ahí ven bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en la cátedra? Digo, están en el programa, pero me parece bueno por ahí ponerlos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque cuando uno dice los objetivos de la cátedra, de alguna manera está planteando las condiciones que la cátedra considera para armar un pacto, porque en definitiva cuando uno empieza una materia es una especie de pacto entre estudiantes y docentes, ¿sí? ¿Qué esperamos nosotros de ustedes y qué esperan ustedes de nosotros? Es mucho más explícito qué esperamos nosotros, porque tenemos que ponerlo en un programa además, ¿sí? Pero bueno, estaría bueno que después, antes de irnos, también un poco los escuchemos a ustedes. ¿Qué objetivos tenemos nosotros desde la cátedra? Por un lado, conocer la problemática planteada en la realidad social dentro de su contexto histórico, reconociendo que la producción de conocimiento sobre esa realidad está atravesada por relaciones de poder y subalternidades propias del modelo androcéntrico. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que nos interesa poder acceder a las categorías de análisis sociológico que se estructuran en el siglo XX, pero siempre pensando que sea una caja de herramientas que les permita entender una determinada realidad. Porque una categoría, miren, acá les voy a apelar a un texto, un viejo texto de también un viejo conocido de ustedes, de nuestro amigo Carlitos Marx. ¿Vieron cuando Carlitos Marx, en Trabajo Asalariado y Capital, dice que aquellos valores que conforman
el capital, que son en definitiva trabajo pretérito, ¿sí? Por ejemplo, un instrumento de trabajo o la materia prima, en realidad la única forma de que estos instrumentos produzcan valor, sean valorizados, es a través de la aplicación del trabajo vivo. ¿Se acuerdan de eso? Por eso habla del capital como una relación social. Esto lo vieron el año pasado, ¿sí? Bueno, miren, acá nosotros vamos a hacer como una especie de metáfora con eso, un juego. Las categorías que ustedes ven a través de los autores es letra muerta, absolutamente, y no sirve para nada. Si a ustedes no la pueden servir como una caja, si no se incorporan como una caja de herramientas que le permita hacerles más comprensible la realidad, ¿sí? Es decir, les permita justamente poder entender, no desde el sentido común, que van a ver cómo Bourdieu va a trabajar sobre esto en su momento, sino que les permita encontrar esa inteligibilidad posible que les haga darse cuenta cómo ciertas cuestiones que se presentan como naturales en la sociedad son en realidad el producto de relaciones sociales de poder, ¿sí? Relaciones sociales desiguales. Y en esto, justamente, la mirada androcéntrica, mejor dicho, la mirada desde los feminismos, muestra cómo esta desigualdad androcéntrica es constitutiva de la sociedad. No se puede pensar esas desigualdades solo como desigualdades de clase o solo como desigualdades de género. Siempre ahí hay una interconexión entre las desigualdades de clase y las desigualdades de género, sin duda. Y esto no lo dice la profe acá porque se largó a hablar. Si quieren, y se quieren poner así en estrictos, para quienes no creen en estas cuestiones, o mejor dicho, no las aceptan como verdad, basta ir a ver las estadísticas, y esto que les estoy diciendo, pero miren, salta clarito, clarito, ¿eh? O sea, no lo digo yo, están las estadísticas. Busquen y van a ver cómo esta intersección de clase y género muestra permanentemente los sectores más vulnerables y de mayor desigualdad. Entonces, volviendo al objetivo, lo que justamente nos interesa es que ustedes puedan leer la realidad social en ese contexto histórico en el que se produce a través de esas categorías. El segundo gran objetivo es facilitar el acceso más amplio posible a los autores, ¿sí? A las distintas escuelas, corrientes de pensamiento social, evitando dogmatismos e incluyendo y revalorizando la producción de autores que por su identidad de género u orientación sexual hayan sido invisibilizados. Justamente, poder hacer dialogar a los autores, ¿sí? Los trabajos prácticos están pensados no uno por unidad, sino en un diálogo de autores, porque eso es lo que neutraliza los dogmatismos, neutraliza quedarse con este autor así cabeza y ahí voy con ese autor solo y me lo creo de pe a pa. No, a ver, son seres humanos, por lo tanto tienen cuestiones que podemos cuestionarle, que podemos criticarles, que podemos tomar, reapropiarnos, y en ese diálogo entre autores está la riqueza. Y además tratando de visibilizar los que históricamente han sido invisibilizados, porque no por algo los nombres que resuenan en la sociología, y esto no es natural, no es porque sí, son masculinos. Entonces, bueno, a ver, ojo al piojo, acá hay un montón de mujeres que estuvieron produciendo o identidades diversas que estuvieron produciendo y no tienen la misma vidriera. Entonces acá hay que empezar a visibilizar otras cuestiones, ¿sí? A eso apunta el segundo objetivo. Y el tercer gran objetivo apunta a que tomemos conciencia de que la práctica profesional implica siempre un compromiso con la realidad y con la transformación de las condiciones de desigualdad. Y acá, miren, no nos podemos hacer los desentendidos y desentendidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos parte de la universidad pública, caramba. ¿Qué quiere decir la universidad pública? Es la universidad que se sostiene a partir del aporte de todos los que conformen la sociedad, y no de un grupo, ¿sí?
sino de cada uno que va a comprar una cajita de fósforo para hacerse un fueguito, ya está aportando para el sostenimiento de las arcas públicas y de esta universidad pública. Por lo tanto, quienes han tenido las condiciones materiales de vida que les permiten acceder a esa universidad pública, no pueden hacerse distraídos y distraídas. Tienen una responsabilidad social. Y cuando tengan su título, también tienen una responsabilidad social. Por eso, esta caja de herramientas tiene que permitir el análisis de la realidad social desigual, confrontada, conflictuada, pero además también las formas de darles herramientas para operar sobre esa realidad social con un compromiso claro con esa universidad pública. Y a eso es lo que nosotros, por lo menos, esperamos, de una universidad pública, inclusiva, democrática y feminista. ¿Sí? Así que es como nos definimos como Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, esto lo digo claramente para que nadie se engañe de dónde estamos parados cada uno de nosotros, ¿sí? Obviamente, el pensar no dogmáticamente quiere decir que ustedes pueden cuestionar estas cuestiones, ¿sí? Por supuesto. Obviamente, tienen ese espacio y ese lugar. Pero siempre tratemos, de alguna manera, de pensar desde dónde estamos diciéndolo. Y que eso quede claro. Porque hace que las reglas de juego también sean claras, ¿sí? Así que bueno. Bueno, pero mira, Alejilla, te voy a decir una cosa. Yo a Max lo quiero porque en realidad a veces a Max le han hecho decir cada cosa. Porque este muchacho Max, cuando dice esto de la neutralidad valorativa, lo hace en un contexto histórico muy particular. Y él lo que dice habla de la neutralidad valorativa una vez que empieza el proceso de investigación, si querés. Pero lo que él tiene claro, y lo dice así, búsquenlo en los ensayos metodológicos porque lo dice así clarito, el momento en que el investigador hace el recorte del objeto de estudio que va a estudiar, es un objeto de estudio que tiene una significación cultural para ese investigador o investigadora. Por lo tanto, eso no es neutralidad. Hay un compromiso valorativo con esa significación cultural que tiene el investigador o la investigadora. Así que, pobre Max, tenés razón, no va en el uso que han hecho de la neutralidad valorativa del pobre Max. Sí, eso lo quería aclarar porque en realidad uno de los padres de la sociología es Max Weber, pero sí lo que se puede plantear es que dentro de este enfoque androcéntrico que queremos criticar, sus escritos se han utilizado muchísimo para legitimar ese status quo. Y sí, con esa pretensión de neutralidad valorativa se han validado muchísimos estudios y posturas que en realidad defienden ciertos intereses. Entonces acá esta cátedra dice como que de una lo que piensa, y eso para mí es lo valorable. Porque en realidad yo creo que él en su tumba no se debe sentir muy cómodo cuando le hacen decir las cosas que le hacen decir, sobre todo habiendo tenido compañeras como las que tuvo, porque fíjate que Marianne Weber no era moco de pavo, es una mina luchadora que justamente, vamos a ver algunos escritos de ella, es muy, lo vemos en la otra cátedra, perdón, me chispoteé. Pero me entusiasma porque digo, Marianne Weber es muy interesante y era su compañera, lo mismo que sí en esta cátedra que vemos a Simmel, tenía al lado otra mujer de armas llevar, que era Gertrude. La Gertrude estaba ahí justamente al pie del cañón, marcándole a Simmel, cacheteándolo varias veces, teóricamente, no estoy hablando de lo físico, teóricamente. No, si me permiten una palabra, me parece que esta neutralidad valorativa de Weber remite un poco a lo que decía Spinoza cuando decía no juzgar, no criticar, comprender. Y me parece que es ahí lo que tiene en mente Weber.
y el contexto histórico es muy importante. Y un chisme sobre Marianne cuando llega, cuando lo acompaña en el viaje a Estados Unidos, con una de las primeras que se entrevista es con Jane Addams, que es una de las fundadoras de la Escuela de Chicago. Digo, para que se vea cómo era el trasfondo histórico. Está muy bien que Valmes revuelo, Alejilla. Para eso te trajimos. Bueno. Aleja, ponga el debate. Así es. Bueno, continuando con esto, justamente ustedes ya se habrán dado cuenta que esto viene de perspectiva de género, porque ¿qué implica pensar en la perspectiva de género? Implica justamente reconocer estas relaciones de poder de las que estábamos hablando, que se dan entre los géneros, ¿sí? Que en general son efectivamente e históricamente favorables a los varones como grupo social y discriminatorias. Acá dice para las mujeres, yo voy a decir para las mujeres, para las identidades feminizadas y para las identidades diversas. ¿Por qué? Porque en realidad están sostenidas sobre la idea de un varón hegemónico. Entonces todo lo que no entre dentro de ese varón hegemónico, ya lo vamos a ver con una autora, claramente discrimina a cualquier otra forma diversa. Por otro lado, pensar que estas relaciones han sido constituidas social e históricamente y que son constitutivas de las personas. Por eso hablamos de ese proceso de subjetivación y por eso nos interesa esta perspectiva, pensarlas desde allí. Y que justamente van a atravesar todo el entramado social y que se articulan con otras relaciones como la de clase, la de etnia, la de edad, la de preferencia sexual, la de religión, lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Bien. Entonces, como siempre, nos faltó el tiempo, digamos. Tenemos un ratito más, pero bueno. No hay problema, Conrado, retírese tranquilo. Ahí nos saludaba. Bueno, llegados a este punto, no sé si ustedes tienen dudas, esta es como así la parte más general. Yo ahora iría un poco a lo más fino de lo que es el eje de la materia. No sé si tienen dudas, si quieren plantear algo, si seguimos, ¿cómo vamos? Les prometo que a las 6 nos vamos. Bueno, Francisca, sí, lo podemos subir, efectivamente. ¿Cómo no? Bueno, seguimos, ¿eh? Voy a volver entonces a compartir. Creo que, espero no equivocarme. Bien. Ahí vamos. ¿Vieron quienes entraron a Facebook, al grupo, y quienes entraron a Instagram, que tenemos una foto muy particular que nos va a identificar, va a ser así como la marca nuestra? Bueno, yo les cuento que desde hace varios años nos gusta presentar alguna foto que haga un poco esa intertextualidad entre sociología y otras dimensiones, como el arte, por ejemplo. Van a ver que en las clases nosotros vamos siempre a referenciar a películas, a libros, porque nos gusta esa intertextualidad. Bueno, y siempre tratamos, cuando ponemos así como una foto de icono de la materia, la cambiamos todos los años, de buscar a alguien que tenga algún tipo de, voy a volver a Max, significación cultural para nuestra comunidad. Y bueno, en este caso, esa foto, ¿saben de quién es esa foto? ¿La reconoció alguna? ¿La vieron a la foto cuando entraron en el grupo, en Instagram? ¿Alguien reconoció esa foto? Bueno, entonces les voy a contar yo, directamente, que esa foto es de esta señora maravillosa que es Graciela Sacco. Maravillosa sigue siendo porque sus obras van a seguir siempre
teniéndola presente, ¿sí? Bueno, Graciela Sacco fue una artista visual, una profesora rosarina, que trabajó fundamentalmente con fotografía, también hizo algunos videos, algunas instalaciones interesantes. Poco antes de morir hizo una instalación muy interesante en el Parque España sobre el proceso de la dictadura militar y sobre los desaparecidos, muy, muy interesante lo que planteaba en esa instalación, tal vez algunos de ustedes le recuerden. Y bueno, cobró gran reconocimiento internacional porque tuvo una amplia participación en distintas exposiciones, tanto individuales como y colectivas, no solo en Argentina, sino en bienales internacionales. Estuvo en la Bienal de México, en la de Venecia, en la de Shanghái. Bueno, ¿y saben qué? Era una graduada de la licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Se graduó en el 87. Y bueno, ahí fue profesora varios años de la Cátedra de Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX, y también hacía, creo que la Cátedra de Taller de Arte Experimental. Y por sobre todas las cosas, lo cual me parece muy interesante, una artista comprometida con su entorno social. Por eso, bueno, van a ver que elegimos esa foto que es de una instalación justamente de Graciela Sacco. Esto quería explicárselos para que quedara claro. Bueno, ¿cuál es el eje de la introducción, pero que recorre todo el programa? Y que ustedes tienen que tener en cuenta porque esto es algo que no le dijimos, no me hicieron acordar acá las cumpas docentes, pero además de las clases presenciales que van por streaming y quedan grabadas, o de las clases virtuales que podamos tener, también van a tener clases grabadas del año pasado, porque ese es un backup que dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos o lo reciclamos? No, lo vamos a reciclar. Como me enseñó ayer un cooperativista reciclador, la basura es lo que nos sirve, ¿sí? Entonces, y los residuos es lo que se puede reciclar. Estos residuos del 2020 y de toda la experiencia de la virtualidad del 2020, los vamos a reciclar. Y entonces para cada tema, como tenemos un cuatrimestre corto, vamos a subirles, para cada unidad y demás, le vamos a ir subiendo clases grabadas del año pasado. Yo entonces ahora les doy algunas claves de lectura para los textos que ustedes van a tener, y van a tener, en realidad van a tener un pequeño videíto grabado de este año que les voy a hacer con todas las lecturas que tienen que hacer, y las 2 clases grabadas del año pasado, ¿de acuerdo? Así que les vamos a informar todo eso, pero para que estén atentos a eso. Entonces, bueno, volviendo a el eje de la introducción, para que lo tengan más o menos en claro, que nosotros tenemos, pero que es el eje del programa también, son los procesos de individuación y de subjetivación en las sociedades contemporáneas. Desde ya les anticipo que ahí vamos a trabajar con un autor que es Giddens, que toma un término que nos parece muy pertinente en este caso, que es el de modernidad tardía superior, para referirse justamente a todos los procesos que se van dando de estructuración del siglo XX, de los cambios, sobre todo después de la primera mitad del siglo XX, y que nos interpelan para poder hacer una revisión del concepto de integración como garantía de socialización. El concepto de integración a ustedes no les debe resultar desconocido, porque es una categoría que han visto en Durkheim, por ejemplo, ¿sí? En los clásicos del siglo XIX, ustedes todo el año pasado estuvieron viendo de alguna manera, aunque no lo hubiesen nombrado así, cómo los clásicos, porque leyendo sus textos aparece, cómo trabajan los procesos de individuación y de subjetividad.
Y en general aparece esta idea de la integración social, sobre todo en Durkheim, ustedes lo vieron, con esta categoría de cohesión social, de cómo la socialización de los individuos en los valores sociales aseguran ciertos lazos que van a estar, digamos, reflejados en la conciencia colectiva, y para esa sociedad moderna de Durkheim, que era la del siglo XIX, se tenían como sustentación justamente el hecho moral que significaba para él la división del trabajo social. También lo vieron en Marx, pero acá el término aparecía ligado a este proceso de alienación del individuo, es decir, de explotación como clase social de los individuos, dada la estructura capitalista donde la propiedad privada de los medios de producción era el eje sobre el que se estructuraba la división de clases. Y también lo vivieron en Weber, justamente a través de todos los procesos de racionalización, porque ahí aparecía toda la sublimación de los deseos y los impulsos en función, por ejemplo, de la acción social, particularmente de la acción social con arreglo a fines. Bien, de esos autores, a lo que ustedes van a ver con los autores del siglo XX, justamente aparecen ciertos cambios, tanto en la producción de conocimiento como en las condiciones del capitalismo. Y esto ustedes lo tienen que tener presente porque de los autores de la sociología, de la teoría sociológica que vieron a estos, hay justamente un escenario distinto. En cuanto a la producción de conocimiento, van a ver que hay un poco un trasvasamiento que aparece porque las corrientes más hegemónicas ahora van a pasar de tener como centro Europa a Estados Unidos. Y si no, pensemos en el peso relativo que tuvo el estructural funcionalismo. Y como también aparece, digamos, toda la temática sobre la industrialización, que esta es una continuidad de alguna manera, también va a seguir apareciendo, pero sumada a la temática sobre las formas de totalitarismos que aparecen en el siglo XX. Y eso tiene que ver también con el cambio en las condiciones del capitalismo, es decir, un crecimiento económico exponencial que se va dando después de las grandes crisis y un pasaje del capitalismo concurrencial a lo que llamamos capitalismo monopólico, es decir, el capitalismo de las grandes organizaciones, de las grandes organizaciones sindicales, de los trust de empresas. Hay un cambio en esa mirada. En la primera mitad del siglo XX, de alguna manera el capitalismo sigue muy marcado por la cultura burguesa, pero justamente el capitalismo monopólico lo que va a dar cuenta es de los engranajes que empiezan a aparecer asociados a la cultura burguesa de masas. Y allí aparece un término, que es el de relación salarial, porque de ese capitalismo concurrencial, de un trabajo, de un empleo inestable, de condiciones donde en el mercado concurría quien compraba fuerza de trabajo y quien la vendía, aparece ahora, en este siglo XX, una intermediación muy fuerte del mercado, de una figura donde se diluye quien compra la fuerza de trabajo, porque aparecen estas grandes organizaciones o trust, y va a cambiar también la relación salarial, fundamentalmente asociada a un cambio en la concepción de la ciudadanía, de la participación, de las formas de democracia que se redefinen, porque lo que se va a redefinir es también la figura del trabajador, que en el capitalismo concurrencial era solo un productor de bienes, el trabajador o la trabajadora, y que en este siglo XX aparece también como consumidor y consumidora. Por eso, lo que signa el siglo XX en el plano del capitalismo va a ser producción de masa para consumo de masa. Sobre todo toda la primera mitad del siglo XX se va reestructurando en función de eso, que va a tomar el protagonismo de las relaciones sociales. Y los núcleos teóricos que allí podemos retrabajar tienen que ver con algunos de los
de las corrientes que vamos a ver también en lo que vemos en la clase, en la cátedra, pero también lo que ustedes ya traen, como por ejemplo lo que vamos a trabajar desde la Escuela de Chicago, que aparece en 1892, empieza a decaer en 1930 por el auge del estructural funcionalismo, que ustedes ya vieron, y también la teoría crítica o la Escuela de Frankfurt, que aparece en el 23 en Alemania y después va a emigrar a Estados Unidos porque la mayoría de los teóricos tienen que buscar refugio por el nazismo. Voy muy rápido porque nos queda poco tiempo y a las 6 quisiera terminar para no abrumarlos, pero además porque ustedes pueden tener otra clase después. Y lo que entonces nos vamos a preguntar fundamentalmente es, después de todos estos cambios, cómo aparecen los procesos de subjetivación en la segunda mitad del siglo XX, que va a ser un proceso caracterizado por una desinstitucionalización de los marcos colectivos que estructuraban la identidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento va a aparecer, Norma es una especialista en esto, lo que se llamó la crisis de adversión al trabajo, que moviliza, que mueve fuertemente las formas de relaciones sociales de producción en ese momento. Giddens va a denominar a todo este periodo justamente como la modernidad tardía. En esa modernidad tardía él va a hablar, y esto lo ven ustedes en los textos que tienen para leer, cómo las instituciones modernas de alguna manera empiezan una etapa de universalización de sus características fundamentales. ¿Por qué? Porque justamente la globalización hace que cambien fundamentalmente dos categorías, la categoría de espacio y la categoría de tiempo. Y por lo tanto, todas las perturbaciones de las relaciones que antes estaban estabilizadas en las categorías de tiempo y espacio, empiezan a desestructurarse y a configurar nuevos elementos para la identificación de los sujetos como sujetos. Es decir, cuando hablamos de identificación, es hecho por el cual categorizamos a los demás y nos categorizamos a nosotros mismos. Todo ese periodo está asignado por una crisis, que es esta crisis sobre todo en función de estas dos categorías. Por ejemplo, pensar en cómo la globalización afectó a las categorías de espacio y tiempo, pensar cómo Internet, la navegación en Internet, cambia totalmente las dimensiones de espacio y tiempo, y creo que lo podemos pensar incluso en esta pandemia, cómo se cambian las dimensiones, las categorías de espacio y tiempo. Lo tiro así nomás, pero digo, podría ser interesante de pensar. Justamente Giddens va a decir que en esos momentos de crisis aparecen mecanismos de desenclave o de desmembración. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones sociales que antes estaban fijadas a ciertas circunstancias locales, puntuales, de pertenencia a grupos sociales, a familia y demás, a determinadas formas de familia, empiezan a recombinarse en grandes distancias espaciotemporales. Cambia esa forma de las relaciones sociales y transforman necesariamente el contenido y la naturaleza de la vida cotidiana. Por eso, dice él, aparecen con mayor incertidumbre y también asociado a una mayor incertidumbre, una mayor flexibilidad. Eso hace que nosotros podamos hablar durante todo ese siglo XX de una construcción de identidades, de un nuevo proceso de construcción de identidades, entendiendo que la identidad va a contemplar aspectos objetivos y aspectos subjetivos en esa construcción. Giddens va a llamar a esos aspectos objetivos, ustedes lo van a ver en la literatura que tienen para leer, los va a denominar la dimensión de la extensionalidad, y cuando habla de los aspectos subjetivos, de la dimensión de la intencionalidad.
Cuando habla de la extensionalidad, está hablando de las dimensiones económicas y estructurales. Cuando está hablando de la dimensión de la intencionalidad, se refiere a todos los elementos simbólicos, culturales y políticos que hacen a ese proceso de construcción de identidad. Pero lo que sí marca es que esa reflexividad sobre el sí mismo para saber quiénes somos, para categorizarnos como sujetos dentro del espacio en el que vivimos, del espacio social en el que vivimos, implica un equilibrio inestable entre la confianza con la que podemos socializarnos dentro de ciertos valores y los riesgos. Y esto, digo, me parece, Giddens lo escribe en la década del 80, pero realmente a mí me parece que esto se puede trabajar tanto en la pandemia, ese equilibrio inestable, porque de alguna manera dice él que la confianza implica la conservación del sentido primario de seguridad ontológica, que se gana en las socializaciones, pero que se va a poner en cuestión cuando aparece el riesgo. Y bueno, un poco como hay todo un sistema de expertos que tratan de minimizar el riesgo, de darle precisión, de cuantificarlo, pero a medida que se pueden, digamos, dar cuenta de esos riesgos, aparecen nuevos riesgos. Entonces siempre hay un equilibrio inestable, dice él, entre confianza y riesgo. Y a mí, cuando releía estos conceptos de Giddens, realmente me parecía que estaban tan certeros para repensarlos ahora en los procesos de pandemia, ¿no? Y justamente él, cuando habla de esto de la construcción de la identidad, piensa en la identidad como esa intimidad subjetiva del sí mismo, que es vulnerada por dimensiones de la extensionalidad, porque claramente todo lo que tenga que ver con las influencias globalizantes que vienen desde la estructura, desde la esfera económica, y la intencionalidad, esas disposiciones personales que veíamos, culturales, valorativas y demás, entran en interconexión. Y ese es el anclaje sobre el que se construye esa identidad. Fíjense esta frase de Giddens que me parece maravillosa, aún al día de hoy, es de 1938, cuando dice: el mundo moderno tardío, aunque mundo que denominamos modernidad superior, es apocalíptico, porque introduce riesgos que las generaciones anteriores no han conocido. Entonces es un poco como esta idea de que el siglo XX se construye sobre incertezas permanentes. Y acá hay varios autores que nosotros no tomamos por cuestiones de tiempo, pero que yo así se los apunto porque me parece que son muy interesantes de trabajar. Textos de Simon Bauman, como con conceptos como globalización, modernidad, sociedad líquida, consumidor, amor líquido. Robert Castell, cuando habla de toda la nueva cuestión social, la crisis de la relación salarial, las desigualdades, cómo reaparecen, se reagrupan en ese siglo XX. Un autor maravilloso, si los hay, ¿no, Normita? Que es Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de la sociología de las emergencias, de la sociología de las ausencias, de los movimientos sociales que aparecen reconfigurando ese siglo XX, cuando habla del Foro Social Mundial. Ulrich Beck, este alemán que trabajó mucho sobre la sociología del riesgo, la incertidumbre y los riesgos sociales. ¿Sí? Son todos tics que les tiro así porque me parece que pueden trabajarlos y que les puede interesar. Y porque plantea todo este andamiaje para pensar un poco como temática general las incertezas permanentes que cuestionan condiciones de verdad, como va a decir Giddens, de los sistemas que se ocupan de reducir los riesgos. Él a estos sistemas los llama sistemas de expertos, ¿sí? Por ejemplo, las nuevas formas de violencia es un tema que con estas categorías ustedes van a poder repensar, retrabajar, la violencia simbólica, todo el tema de la drogadicción, la despenalización de las drogas, todo el tema del resurgimiento de las identidades sexuales, las identidades no binarias, en fin. Hay, yo agregaría ahí las nuevas formas de organización del trabajo cuando acuden a la precarización subjetiva para explotar mejor a la subjetividad de la persona. Sí, sí. Con lo cual también destruyen identidades profesionales, digamos. Ya no estamos pasando de las 6.
Bueno, entonces, Ahí, María, hay una consulta de Ezequiel que pregunta por qué textos recomendás comenzar a leer. yo recomiendo empezar a leer, bueno, ahora 2 segundos y se lo pongo a eso, pero Dale. está Valentina y quería que se prestara, Valen, que es ayudante alumna también. Sí, rapidito, perdón por la demora. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Valentina Merlo y soy ayudante de la cátedra desde hace 2 años. Estoy estudiando la licenciatura en Ciencia Política con orientación en análisis, así que si alguien tiene alguna duda o necesita alguna cosa, ya saben que se pueden comunicar conmigo y con mis compañeros tranquilamente. Y buen comienzo. Así que bueno, ahora les digo por dónde empezamos a leer y prometo, gracias Valen, y prometo dejarles un videito colgado con el Power que no pude presentar hoy para que vayamos punto por punto. Pero de todas maneras comparto muy rápidamente, ¿qué pasó? Ay, se me perdió. Recién lo tenía. Debe ser. A ver, sí, esto. Les quería compartir esto. El primer punto que nosotros tenemos en la introducción dice, los desarrollos de la teoría social en el siglo XX, la problemática de la subjetividad en la sociología contemporánea. ¿Por dónde empezar a leer esto? Bueno, el texto obligatorio es un texto de mi autoría que es Introducción, un nuevo escenario para el siglo XX, ¿sí? Que va a estar subido en el link. Pero también hay 2 textos en la bibliografía complementaria que son reinteresantes. Uno es el de Sidicaro, de Ricardo Sidicaro, que es la sociología después de Parsons. Ahí se cayó el después. Bueno, parece que le dieron un cachetazo al después. Y el de Giddens, que les nombraba mucho, que está retomado en el texto que yo escribo, pero si alguien quiere leer el libro, pero miren, se los recomiendo de acá a la China. Modernidad e identidad del yo. Es un libro maravilloso de lectura facilísima y bueno, muy bueno. Bueno, me pasé, como siempre. ¿Algunas de mis compañeros del equipo quiere decir algo más? Si no, saludamos y nos vamos. Saludemos y nos vamos. Bueno, ¿algún alumne quiere decirnos algo particularmente? Ya nos quedamos con la mitad de la gente, así que estamos mal. Sí, claro, Se seguro. aburrieron mucho y se fueron. No, deben tener algo después, a lo mejor. ¿Ves? Esa es la mirada optimista. Yo la mirada no fue optimista, dije se aburrieron y se fueron. Bueno, chiques, si nadie quiere no quiere decir más nada, saludamos y les vamos a ir subiendo todo, ¿sí? Sí, señorita Tiziana, efectivamente, la idea es esa. Claro, hay teoría, sí, sé que está Alberto esperándolos. Bueno, vayan a teoría, tranquiles. Me parecía. Sí. Tenía otra clase. Así es. Guídense el libro, no es de lectura obligatoria, se los di como complementario. Sí. Miren el video antes de empezar a leer. Bueno, gente, nos vamos. Nos vamos. A tomar la leche. Chau, chau. Eso, muchas gracias. Nos vemos. Chao.